Yo pido a un fontanero que vaya a mi casa a arreglar y me dice, en un trabajo de 1 hora, te cobro 500 pesos. Y digo, te doy los 500 pesos. Porque tú sabes qué tubo mover, qué quitar. Yo no sé, te pago 500 pesos. Imagínate que ese fontanero tenga 10 trabajos de 1 hora de 500 pesos por día. Patrañas. 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 5,000 pesos por día. Bueno, los jueces y magistrados ganamos 5,000 pesos por día. Un juez al borde de las lágrimas dice que se siente mal porque lo critican por ganar 5,000 pesos mexicanos al día, pero él dice que nadie critica a los plomeros que ganan exactamente lo mismo. Verán, gente, ahorita hay una polémica en México por la reforma judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de hecho fue aprobada hace algunas horas, que entre otras cosas busca que las personas encargadas del poder judicial sean escogidas por voto popular y que se reduzcan ciertos privilegios de los jueces, magistrados y ministros. Y entre los privilegios que se busca reducir están los altísimos salarios que muchas personas del poder judicial perciben, y siguiendo la idea de que ninguno de los 3 poderes de la federación, que es el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, pues que ningún servidor público debería de ganar más que el presidente, algo que en estos momentos no está sucediendo, y no solo de personas opositoras al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque tanto en Morena como en los opositores hay personas que ganan incluso más que el presidente, aunque según la ley no debería de ocurrir esto. Y miren, en este video no vamos a discutir como tal la reforma judicial, porque ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo con la reforma judicial. Yo en lo personal estoy de acuerdo con la mayoría de los puntos que presenta esta reforma, pero también estoy de acuerdo que pues toda esta reforma se sintió bastante apresurada y había cosas que se podían haber cambiado. Con toda esta polémica se ha entrevistado a muchas personas, algunos miembros del poder judicial y a otros que no forman parte directamente del poder judicial, pero que de alguna u otra forma están inmiscuidos en el gobierno o que forman parte de la política. En general se han entrevistado a muchas personas interesadas alrededor de esta propuesta de reforma judicial. Y resulta ser que en este programa de internet de Atypical TV, creado por Carlos Alarraqui, que te estoy poniendo aquí por si no lo conoces, aunque dudo mucho que no lo conozcas, invitaron a un juez, magistrado o fiscal, porque realmente no entiendo a lo largo del video qué es lo que realmente hace, pero según lo que se entiende a grandes rasgos, él es un juez o un fiscal, y lo invitaron para que diera su opinión acerca de esta reforma judicial, que obviamente al pertenecer al poder judicial actual y gozar, digamos, de los beneficios actuales de este poder, pues podemos entender la orientación de sus opiniones que van a ir más dirigidas a estar en contra de la reforma actual. Y uno pudiera entender que esté en contra de la reforma, podría tener argumentos bastante válidos. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, derechos ganados, o a lo mejor que él creyera que pues con estos beneficios hace que pues las personas pertenecientes al poder judicial operen de mejor manera, pero la forma en la que defiende sus privilegios y su alto salario fue excesivamente absurda y en mi opinión personal de forma muy estúpida. Verán, en el video que les voy a dejar acá abajito, que pues básicamente son en vivo de casi 2 horas, pero en el minuto 56 del programa ocurre lo que vamos a estar hablando durante este video para que ustedes vayan a verlo y no piensen que a lo mejor yo estoy distorsionando lo que dijo este sujeto, que básicamente menciona lo siguiente. Él dice que en una ocasión contrató a un fontanero, o pues lo que conocemos en México como un plomero, y que el plomero le cobró 500 pesos mexicanos, es decir, unos $25 por unos arreglos de unas tuberías. Y este juez o fiscal, como buen hombre, pensó que 500 pesos mexicanos era un precio bastante razonable, ya que él como fiscal o como juez pues se dedica a las leyes y él realmente no sabe nada de plomería. O sea, si ve alguna falla en su casa no sabría cómo arreglarla porque digamos que no es su área de especialidad, lo cual es completamente entendible, y de acuerdo a este juez y fiscal pues no se le hizo caro darle 500 pesos por un trabajo de plomería. Y este juez, teniendo esta idea de que pagó 500 pesos por un trabajo que se realizó en una sola hora, hizo la comparativa que pues si este plomero hace 10 trabajos en un día, pues en un día puede ganar hasta 5,000 pesos mexicanos, o lo que sería $250. Y esto tan solo de inicio parece bastante absurdo porque incluso trabajos en Estados Unidos donde pagan por dólares la hora, el salario promedio es de 10 a 18 dólares más o menos por hora trabajada en Estados Unidos, pero pues en Estados Unidos. En México está muchísimo menor el salario promedio, digamos, por hora de los mexicanos. Pero bueno, él hace esta comparativa diciendo que esto es lo que gana un pobre fiscal o juez en el Poder Judicial de México, que de acuerdo a sus propias palabras gana 5,000 pesos al día, lo que se equipara a 150,000 pesos mexicanos al mes, o lo que es igual $7,500 al mes, lo cual aquí no venimos a discutir si es muchísimo dinero o si es poco dinero, aunque la verdad es que teniendo un país donde muchas personas no tienen ni siquiera para comer 3 veces al día, podemos pensar que 150,000
pesos al mes es un sueldo bastante alto y bastante elevado. Que esto sea correcto o no es tema de otra discusión, pero pues sí es un salario bastante elevado. Pero entonces este fiscal dice que qué tiene de malo que si un plomero gana 5,000 pesos al día, es decir 150,000 pesos al mes trabajando todos los días, pues que tiene que alguien como él, que es un juez, gane lo mismo. Y hace esta comparación absurda y sumamente estúpida, lo cual me parece sumamente sorprendente porque este hombre forma parte del poder judicial y supuestamente esta persona tendría que haber llegado estudiada en muchos aspectos, no solamente en temas matemáticos, o sea, para hacer cálculos sencillos como este de 500 pesos la hora, 5,000 pesos al día, sino en temas sociales, porque uno como juez tiene que tener todo un panorama social. Entonces, hacer una comparativa tan estúpida como esta, pues obviamente va a tener consecuencias que estamos analizando en este video. Hace la comparación absurda de que pues el plomero tendría que trabajar 10 horas al día y pues el pobre juez o fiscal tiene que trabajar hasta 14 horas al día. Entonces, de acuerdo a su estúpida forma de ver el mundo, incluso un plomero gana más trabajando menos, pero esto no podría estar más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque digamos que un plomero cobra 500 pesos por un trabajo, lo cual no es algo que pase muy seguido realmente. ¿Por qué? Porque pues en algunos casos puede cobrar 100 pesos por un trabajo, a lo mejor en otros casos cobra 600 pesos por un trabajo y digamos que pues no tiene una tarifa fija, al menos en la mayoría de los casos. Muchas veces la tarifa que te están dando depende del trabajo que estén realizando y de otras circunstancias. Muy posiblemente a este juez le cobraron 500 pesos por un trabajo de plomería porque seguramente el plomero tuvo que desplazarse hasta la casa de este juez, que a lo mejor quedaba hasta el otro lado de la ciudad, hacerle el trabajo y con 500 pesos compensar todo el viaje, el gasto de gasolina y aparte su mano de obra. Pero esto es algo que no está viendo el juez. Pero démosle por correcto su análisis y digamos que todo plomero en México gana 500 pesos por trabajo y que todos los trabajos de plomería toman una hora, cuando la verdad es que no es así, porque cambiar ciertas tuberías o cambiar ciertas piezas dependiendo de la instalación puede tomar hasta un par de horas. Pero digamos nuevamente que trabajamos en un mundo ideal donde todo trabajo de plomería cuesta 500 pesos y además se hace en una sola hora. Un plomero tendría que tener 10 trabajos al día de una hora para ganar 5,000 pesos al día, y tan limitada está la forma de ver el mundo de este fiscal que según su pequeña mente todo plomero en México puede fácilmente conseguir 10 trabajos al día de plomería, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque si bien hay plomeros en México que tienen largas listas de espera de personas que están buscando que esos plomeros, porque son muy buenos, les hagan un trabajo porque pues ya tienen una gran reputación de una muy buena calidad de trabajo, pues tienen que esperar a lo mejor hasta semanas para ser atendidos. Ni siquiera estos plomeros que son buenísimos en lo que hacen van a conseguir 10 trabajos al día. ¿Por qué? Porque a lo mucho conseguirán unos 3 o quizá unos 5 trabajos en un buen día, y esto teniendo muchas circunstancias que se tienen que alinear para que pues consigan unos 3 o 5 trabajos al día, porque tendremos que considerar muchas cosas como tiempos de desplazamiento, qué tipos de trabajo tienen que realizar, y quizá a lo mejor pensar en 5 trabajos al día tendrías que pensar que todos los trabajos ocurren en a lo mejor la misma colonia, para evitar que pues el plomero se tenga que desplazar de a lo mejor de una colonia a otra o de una delegación a otra. Pero a este juez pues se le olvida que pues sí, quizá te tome una hora hacer un trabajo de plomería, pero que quizá te tomó una hora llegar a la casa donde te pagaron esos 500 pesos por trabajo, y te va a tomar otra hora extra llegar al otro lugar donde te van a pagar otros 500 pesos por otro trabajo. Es decir, que en 4 horas apenas alcanzarías a cubrir 2 trabajos y juntar una suma de 1,000 pesos. Ahora imaginen hacer eso 10 veces en un día, pues realmente ni siquiera te alcanzarían las horas en un solo día para cubrir 10 trabajos, considerando que de trabajo en trabajo te haces una hora de desplazamiento, si bien te va, porque podría tomarte hasta 2 horas desplazarte de un punto de la ciudad al otro punto. Y creo que eso es una mentalidad sumamente tonta que tienen algunas personas. ¿Por qué? Porque hace un par de meses hubo una polémica con un arquitecto de TikTok que decía que pues él le había llegado a pagar a ciertos trabajadores de la construcción asumando unos 5,000 o 10,000 pesos por una sola semana de trabajo. Entonces, según su tonta cabecita de personas como el arquitecto que te estoy poniendo aquí, pues si ganas 10,000 pesos en una semana y multiplicas esa cantidad por las 4 semanas de un mes, pues ningún trabajador de la construcción tiene algún pretexto para no ser rico o no tener muchísimo dinero. Pero lo que se le olvida a este arquitecto y al juez del que estamos hablando en este video es que podrás salirte un súper trabajo siendo albañil o plomero y quizá en un mes sí posiblemente hacer miles de pesos, pero a lo mejor vas a pasar otros 2 o 3 meses en los que los trabajos siguientes que te van a salir pues vayan a ser muy mínimos o no tan productivos como este trabajo en el que ganaste 10,000 pesos mexicanos en una sola
la semana. Y además este juez o fiscal dice muy fácilmente que pues él gana lo mismo que cualquier plomero en México que de verdad le guste trabajar, pero también se le olvida un pequeño detalle. Él como juez o fiscal no trabaja los fines de semana. Es más, si decidiera faltar a trabajar los viernes o que saliera de trabajo los viernes a las 3 de la tarde, o sea, pues no que se quede a las 6 o 7 de la noche, no, a lo mejor que los viernes salga a las 2 de la tarde, que algunos sábados no se presentará a trabajar, los domingos obviamente no va a ir a trabajar, pues realmente su trabajo como juez no peligra y además su sueldo se mantendría casi íntegro. Pero si regresamos al ejemplo del plomero, pues él no podría dejar de trabajar los fines de semana porque pues eso bajaría su sueldo de unos 150,000 pesos al mes a 110,000 pesos al mes, y esto solamente dejando de trabajar sábados y domingos. Ahora consideren que un plomero promedio no tiene 10 trabajos al día, sino que a lo mejor nada más tiene unos 3 trabajos al día de menos de 500 pesos, pues eso reduce los ingresos considerablemente. Además, el juez tiene aguinaldo, caja de ahorros, bonos anuales y todas esas otras prestaciones que un plomero no tiene, porque un plomero tiene que trabajar de manera independiente. Y ahora hay otra cosa: el plomero puede lastimarse, al albañil se le puede caer una caja encima con herramientas, o en un mal movimiento lastimarse una pierna, o quizá caerse y romperse una mano o un pie, y esta herida lo haría estar incapacitado de poder continuar trabajando, y él no podría, digamos, ir al IMSS y pedir una incapacidad, contrario a que si el juez a lo mejor en sus domingos que se fue a jugar tenis con algunos de sus amigos se lastima la muñeca y decide no ir a trabajar porque le duele mucho, él sí puede pedir una incapacidad que le van a estar pagando aunque no se presente a trabajar. Y además también aquí hay otro detalle: un juez o un fiscal, que no demerito realmente su labor que pudieran llevar a cabo, pero no es lo mismo estar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde cargando bultos de cemento, moviendo tabiques, cortando tuberías o instalando conexiones de tubería, no es lo mismo a estar en la comodidad de una oficina con aire acondicionado haciendo labor de oficina, que obviamente yo entiendo que la labor de oficina de un juez o un fiscal pues no es exactamente algo súper sencillo, pero no es exactamente lo mismo a una labor física de un albañil o un plomero. Y es que lamentablemente estos plomeros o estos albañiles están a una sola mala herida o a un solo mal día de perder su método de vida y sus ingresos, y están a solo 2 o 3 malos meses económicamente hablando de caer en pobreza extrema, ya que, como les digo, como plomero, como albañil puedes tener un muy buen mes de trabajo, tener muchísimos trabajos, muchos ingresos, pero a lo mejor tienes 2 o 3 meses en los que pues literalmente te cae un solo trabajo a la semana, entonces no te puedes permitir ahorrar demasiado dinero, ya que el mes donde sí ganaste buen dinero tienes que repartirlo en los otros 2 o 3 meses donde quizá no tuviste tantos trabajos. Y además, por más bueno que sea un plomero, les puedo asegurar que aunque así lo quisieran y quisieran trabajar todos los días 10 trabajos al día, los 365 días del año, no habría tantos trabajos de plomería en el país como para cubrir una oferta tan alta de plomeros. En este caso, la oferta de plomeros excedería la demanda de trabajos de plomería. ¿Por qué? Porque en un país donde el salario mínimo al día es de 250 pesos por jornada laboral, es decir, una persona que trabaje con el sueldo mínimo tendría que trabajar un día completo, 8 horas en un día, y tendría que trabajar 2 días sin gastar un solo peso para pagar un trabajo de plomería de 500 pesos. Es decir, si tú ganaras el mínimo tendrías que trabajar 2 días para pagar solamente un trabajo de plomería, y eso sin gastar ningún solo peso de tus ingresos. Y además también hay que mencionar que a lo mejor las piezas que te van a reemplazar en tu baño quizá cuesten otros 300 o 600 pesos si bien te va, porque hay piezas de plomería bastante caras. Así que en teoría, considerando que los productos que van a cambiarte de tu baño cuestan unos 500 pesos y lo que te van a cobrar por cambiarlo son 500 pesos, para que una persona de clase trabajadora baja pudiera pagar un servicio de plomería, considerando que te cobren 500 pesos por trabajo y que el material cueste otros 500, tendría que trabajar casi una semana completa sin gastar un solo peso para poder cubrir los trabajos de plomería de sus casas. Por esto mismo muchas personas también deciden pues hacer sus propias correcciones o sus propios trabajos de plomería, aunque no sean expertos en estos campos, porque realmente sus sueldos no les dan para esto. Así que imaginémonos el caso de un padre de familia o una madre de familia que tendría que decidir si hacer una despensa o pagarle al plomero para que arregle la fuga que tiene en su baño. Entonces eso pone en una situación bastante apretada, digamos en este caso a un padre de familia que gana lo mínimo. Entonces esta misma problemática abarata los costos de los plomeros. ¿Por qué? Porque si pocas personas están dispuestas a pagarte 500 pesos por un trabajo, pues tienes que bajar tus costos, y si bajas tus costos, pues obviamente ese salario estratosférico que menciona el juez pues ya no es tan alto. Ya de 150,000 pesos
pesos, si a lo mejor tú tienes que cobrar 250 pesos o a lo mejor hasta menos por un trabajo de plomería, pues de 150,000 pesos al mes bajarías a unos 75,000 pesos al mes. Y ahora eso sería considerando que tuvieras 10 trabajos en un día, pero considerando que tienes la mitad de eso, que sean 5, bajarías a 30,000 pesos al mes, lo cual es bastante alto, sí, pero ningún plomero tiene 5 trabajos al día los 31 días del mes, así que tendrías que ir reduciendo y la mayoría de los plomeros ganan entre 10 y 15,000 pesos al mes si bien les va, y esto sin ninguna clase de prestación laboral como las que tienen en este caso los jueces o fiscales. Y además de estos 10 a 15,000 pesos al mes tienes que quitar también todos tus gastos de transporte, comida, renta de casa si claramente no tienes casa propia, entre muchos otros gastos. Así que antes de pensar como este juez o fiscal o el arquitecto clasista de TikTok, hay que analizar el panorama completo y no limitarnos a ver solamente una parte del escenario cuando la realidad puede ser más compleja. Pero bueno, ya saben que ustedes tienen la última palabra y me encantaría leerlos acá abajito en los comentarios. ¿Ustedes creen que cualquier plomero en México gana lo mismo que un juez, o este juez del que estamos hablando en este video tiene la percepción de la realidad bastante alterada? Los leo acá abajito en los comentarios. Además, si les gustó el video ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. De esta forma también ayudan a que el canal siga creciendo y llegando a cada vez más personas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.